Buenas noches, hermanos. Pueden sentarse. Estamos contentos de estar aquí con ustedes. Mi nombre es Luis Chávez. Soy originario del estado de Oaxaca, pero radico en la Ciudad de México desde ya hace varios años con mi esposa Viviana, que en un momento más va a participar también con nosotros. Agradezco la invitación de nuestra hermana Kesia, de su esposo, de la iglesia, ¿verdad? Y de nuestros hermanos de la iglesia allá también en Ciudad de México, Estado de México, también con el pastor Luis, ¿verdad? Mi tocayo. Y pues estamos contentos, hermanos, de estar aquí. Tengo un PowerPoint, pero si no funciona, no hay problema. Todos yo puedo compartir la información. Pues, hermanos, tengo el privilegio de servir al Señor como director de la Unión Nacional de Traductores Indígenas, UNTI México. Así nos encuentran en las redes sociales como UNTI México. Y allí pueden ustedes encontrar muchos videos, información, nuestra página web y redes sociales sobre el Ministerio de Traducción de la Biblia a los idiomas originarios, los idiomas indígenas de nuestro país. Y como es mes de misiones o culto de misiones, ahora sí, ya se pudo. Como es culto de misiones, pues creo que les puedo hacer un examen, ¿verdad? ¿Verdad? Porque creo que ya llevan ustedes buen tiempo hablando de las misiones y me imagino que ustedes saben mucho del mundo y de México, de los pueblos, de las etnias de México, de América y del mundo. Muy bien. Algunos de ustedes, así que comenzando con este examen, hermanos, quiero preguntar si alguno de ustedes sabe cuántos idiomas se hablan en todo el mundo, porque estamos en misiones, ¿no? Y hay muchos grupos étnicos en el mundo, hay muchos pueblos, muchos idiomas. Entonces, ¿alguno de ustedes sabe cuántos idiomas se hablan en todo el mundo? ¿No? El que responda acertadamente, pues se gana un viaje a la Ciudad de México. Bueno, hermanos, les doy el dato y al final les voy a dar más datos. Así que anoten porque les voy a dar muchos datos. Saquen su libreta, su celular, su tablet, su computadora para anotar información, ¿verdad? Pero en el mundo, hermanos, se hablan alrededor de 7,000 idiomas. Alrededor de 7,000 idiomas. Así que anótelo, porque después voy a volver a preguntar a ver quiénes tienen el dato. Esto es un número que varía, ¿no? Algunos dicen 6,990 y tantos, otros dicen que hay incluso hasta 14,000, porque cuentan las variaciones de los idiomas. Cada idioma tiene variaciones, así como el español o el castellano que hablamos aquí en México, pues se habla un poco diferente en diferentes países. De hecho, quiero decir que yo a veces hablo con un hermano de Venezuela, ya que se estuvo dando información sobre Venezuela, hablo con algunos hermanos de Venezuela y a veces no entiendo lo que me están diciendo, ¿no? Aunque me están hablando en español, pero me dicen palabras, términos, y le digo, hermano, ¿qué quiere decir eso? ¿O qué me estás diciendo? Porque el español también va variando de país en país, de región en región. Incluso aquí en México no hablamos igual que en España, ¿verdad? Sí, han escuchado cómo hablan los españoles, los de Madrid, los de ciertas regiones de España, hablan diferente a nosotros, incluso usan términos, palabras diferentes que a veces tienen un significado
diferente. Así que cada idioma del mundo tiene variaciones. Por eso, de forma general, digo que se hablan unos 7,000 idiomas, pero de esos 7,000, pues existen muchas variaciones de esos 7,000 idiomas. Por eso algunos dicen que se hablan alrededor de 14 a 15,000 contando esas variaciones. Pero el número más o menos oficial es alrededor de 7,000 idiomas en todo el mundo. Bueno, más adelante les voy a preguntar cuántos idiomas se hablan en México, cuántos de esos 7,000 idiomas del mundo se hablan en México, porque yo creo que de México sí han de saber, porque ya estamos en México, ¿no? O a lo mejor voy a preguntar de Brasil también, ¿cuántos idiomas se hablan en el Brasil, en México, no? Bueno, ese dato, ¿alguien sabe cuántos idiomas se hablan en México? ¿Cuántos idiomas originales o originarios de México hay? ¿Alguien sabe? ¿No? Bueno, al final les voy a dar ese dato y otros datos más. Mientras tanto, quiero saber quién puede entender este texto bíblico que está aquí en la pantalla. ¿Alguien lo puede entender o lo puede leer? ¿No? Bueno, solo creo que hay una persona, y yo más o menos puedo, pero cometería mis errores. Pero hay una persona que sí es experta en leer este idioma y es Viviana. Así que invito a Viviana que pase, que salude, que se presente y que además ella nos lea este versículo, porque ella sí es experta en este idioma. Vamos a escuchar. Y yo voy a estar aquí cerca para que capte el sonido también. O aquí ya tiene otro, aquí tiene otro. Bueno, también en ese y también en ese. Ahí va. Saya aga tanjeyo yuku kwa anjewe tayon ni ma kuina ka isini chikwa ashani yuku jewe ke tande enyo chi tanyo no sayo tanaka no nyo nyayewe tayuku jewe ka sun yu tayuku jewe sun tata tanjaku ni nura janu chayu tanura beti kachilulu disi ni hama kuisi tanda ni da dika. Amen. Maranjo na soko shansi tanda kuyo tamara kwa ku agara sabara kosio takutuniga inyo nakata si hachinyo sa cuenta chinyumara yo na soko. Amén. Amén. Buenas tardes, hermanos, pues que Dios les bendiga. Les he saludado en mi idioma, que es mixteco, una de las variantes del mixteco que se habla en la costa de Oaxaca. Y me da mucho gusto estar aquí con ustedes y agradecemos que nos hayan invitado y que Dios les bendiga. Bueno, que nos diga Viviana, ya que está aquí, ¿qué hace, no? ¿Cuál es su trabajo principal? Bueno, mi trabajo principal es servir al Señor, pero también aquí al señor Chávez. Dios me ha dado el privilegio de traducir su palabra en mi idioma. Gracias a Dios ya tenemos el Nuevo Testamento y actualmente estoy traduciendo el Antiguo Testamento y ahora estoy revisando el libro de los Salmos, que es un libro no tan fácil y he tardado mucho con esto, pero gracias a Dios ahí voy avanzando y espero pronto terminar este salmo para que toda la comunidad o en mi pueblo pueda leer y entender y usar los salmos. Ya he compartido con las iglesias allá en mi comunidad 30 salmos que ya están listos, pero ya tengo más, gracias a Dios por Dios. Gracias, Viviana. Ahí le ayudan con su micrófono. Bueno, hermanos, vamos a leer la Biblia, vamos a leer este mismo versículo, pero ahora en español, ¿no? Vamos a ver qué dice la Biblia en Apocalipsis, capítulo 7, verso 9 y 10. Dice, ahí, ya lo tienen, Apocalipsis, capítulo 7, verso 9 y 10, lo leemos
Así sentados como están, voy a dar lectura. Dice en español: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Amén. Ese es el versículo que pueden ustedes ver en la pantalla, el Mixteco. Lo primero que podemos notar aquí es que la Biblia se puede traducir a cualquier idioma del mundo. Hace muchos años yo no entendía que la Biblia se podía traducir a cualquier idioma del mundo. Incluso les cuento que yo vengo de una familia zapoteca, pueblo zapoteco de la Sierra Norte de Oaxaca. Y cuando yo vi por primera vez un Nuevo Testamento en zapoteco, en un pueblo que visité, me dio mucho temor. Yo no sé por qué sentí temor, eso ya tiene varios años, como 25 años, algo así, que vi ese Nuevo Testamento y por mi cabeza pasaron muchas preguntas, ¿no? Porque yo vi que un pastor zapoteco leyó el Nuevo Testamento en zapoteco y yo decía, ¿cómo le hicieron para tener ese libro en zapoteco, ¿no? ¿Y cómo es que lo pueden leer? Porque siempre nuestros padres, nuestros abuelos nos dijeron, pues que nuestras lenguas no valían mucho o que no había que hablarlas porque la gente se burlaría de nosotros, ¿no? Mi mamá me dijo, dice tu abuelo, que ya no se debe hablar nuestra lengua porque la gente se burlará de nosotros. En la calle o cuando vayas a la ciudad, pues la gente se burlará de ti. Y decía mi abuelo, me dijo mi mamá, que mi abuelo decía, no quiero que sean indios como yo, que no quiero que la gente se burle de ustedes, los discrimine, los rechace por hablar una lengua indígena. Y a mí me sorprendió mucho que una lengua que pensábamos o que nos habían enseñado que no valía mucho, ¿cómo es que ahora lo podía yo ver en un libro impreso y que se trataba de la palabra de Dios? Ahí comencé a aprender que la Biblia se puede traducir a cualquier idioma y que realmente los idiomas tienen un lugar especial en el plan de Dios. Creo que todos ustedes saben de dónde vienen los idiomas, ¿verdad? Eso es parte del examen también. Todos saben de dónde vienen los idiomas o cómo llegaron los idiomas a este mundo, ¿verdad? A ver, hermano, allá atrás, ¿cómo llegaron los idiomas a este mundo? Eso. En Génesis 11, la Biblia nos habla de ese evento donde Dios envió diferentes idiomas para confundir al pueblo que estaba construyendo una torre, ¿no? Incluso a esa historia se le conoce como la Torre de Babel. Babel significa confusión. Así que los idiomas llegaron como una confusión, ¿verdad? Y todavía nos confundimos un poco. Por ejemplo, cuando escucho portugués, pues no entiendo, pero no sé por qué los que hablan portugués sí entienden español. No se me hace justo, pero así es, ¿no? Y todavía nos confundimos porque decimos, bueno, ¿qué está diciendo esa persona, no? No sabemos si está hablando bien de nosotros o está hablando mal o qué está diciendo, ¿no? Por eso yo he procurado, hermanos, aprender el mixteco, porque digo, no sea que mi mujer hable mal de mí con su familia, ¿no? Cuando uno se casa con alguien que habla otro idioma, pues hay que tratar de aprenderlo porque no sabes qué van a decir de ti. O sea, un consejo para los que se casen con alguien que habla otro idioma, ¿no? Mi hermano no sé si es de México o de dónde es este hermano, México, y se casó con la hermana de Brasil. Me imagino que el hermano pues se pone trucha para aprender el portugués, porque aunque se parece,
hay cosas que no entendemos, ¿no? Palabras muy diferentes, aunque es bastante parecido el portugués al español. Pero bueno, hermanos, Dios tiene un plan muy hermoso con los idiomas. Aunque los idiomas llegaron como una confusión, Dios no los envió para confundir para siempre, sino que Dios ha revelado a través de los años cuál ha sido su plan y su visión con los idiomas y con los grupos étnicos del mundo. ¿Alguno de ustedes sabe? ¿Alguno de ustedes me podría decir o podría imaginar por qué Dios envió todos estos idiomas, aparte de confundir a los de allá del Valle de Sinar, a los que estaban allá y que estaban confundiendo construyendo la torre? Aparte de eso, ¿habrá otra razón por la que Dios envió tantos idiomas? ¿Alguien de ustedes se imagina qué tenía Dios en mente? ¿O tenía Dios un plan desde el inicio o no tenía un plan? Tenía un plan, sí, hermano. ¿Cuál? Yo me imagino que fue para expandirse, para llegar a otros lados, porque si hubo una confusión, Dios sabía lo que sabía. Sabía que al concluir las lenguas se iban a ir a otros lados, no se van a quedar ahí. Eso. Ese podría ser una razón. Yo siempre pienso que en lugar de confundir, en realidad era un plan de organizar al mundo por grupos étnicos, ¿verdad? Entonces, porque de ahí la gente empezó, los zapotecos con los zapotecos, los portugueses con los portugueses, los mixtecos con los mixtecos, ¿no? Por cierto que aquí en México, en nuestra historia, dicen que los mixtecos siempre peleaban con los zapotecos. Y hasta hoy seguimos peleando, pero en la casa. Es una broma, hermanos. Y Dios reparte al mundo o dispersa al mundo, y de ahí salen todos los idiomas, ¿no? Y los estudios lingüísticos dicen que también los idiomas se siguen reproduciendo, porque es verdad, los idiomas siguen generándose, los idiomas siguen cambiando, transformándose, e incluso de repente han surgido nuevos idiomas, ¿verdad? Por la migración, que la gente se casa de diferentes idiomas o se va a otra región, empiezan a usar otros términos, otras palabras, y surgen variaciones de los idiomas. Entonces, una razón también podría ser, como dice nuestro hermano, expandir a la gente por todo el mundo y crear grupos étnicos. Y nuestro Dios es así, hermano, nuestro Dios es un Dios creador, un Dios que crea, un Dios amante de la diversidad del mundo. Él es el creador de tantas aves diferentes que existen en el mundo. Él es el creador de tantas piedras preciosas. Él es el creador de tantas estrellas. Él es el creador de la diversidad del mundo, ¿no? Algunos nos hizo morenos, a otros blancos, a otros amarillos, morados también a veces hay, ¿verdad? Y así, de diferentes colores. Entonces parece que a Dios le encanta esta diversidad. Y no es raro que a Dios le guste también los diferentes sonidos de los idiomas. Dios tiene una visión para el futuro, hermanos, que se revela aquí en Apocalipsis. Y aquí en este versículo nos habla de cuál ha sido esa visión de Dios y qué está haciendo Dios para alcanzar su visión. Y es muy bueno que nosotros también tengamos una visión alineada a la visión de Dios. Miren, repetimos el versículo. ¿Cuál es la visión de Dios a futuro? ¿Qué es lo que Dios ha estado construyendo desde antes de la fundación del mundo y cómo Dios ha dado pasos para llegar a cumplir esta visión? Porque aquí nos revela Apocalipsis que Dios le reveló al apóstol Juan esta visión, y el apóstol Juan escribe que miró una gran multitud
que nadie podía contar, y esta multitud eran de todas las naciones, de todas las tribus, de todos los pueblos y de todas las lenguas. Es decir, Apocalipsis nos revela cuál era el plan de Dios desde Génesis. ¿Por qué Dios envió tantos idiomas? Una, para organizar al mundo por grupos étnicos, pero mucho mayor aún, porque Dios tenía el plan de un día reunir a gente de todos estos grupos étnicos para que lo adoren cada quien en su propio idioma. Entonces, a Dios le gustan los idiomas. Entonces, hace rato que yo escuchaba a la hermana cantar, que canta muy bonito la hermana, muy entonada, la felicito, ¿verdad? Podría ir a la academia y ganaría, ¿verdad? Pensamos que Dios también le encanta escuchar a su pueblo, adorarlo en muchos idiomas. Me imagino que hoy domingo, en muchos países que es domingo, porque en otros países ya es lunes, ¿no? Entonces, pero en muchos lugares del mundo hay hermanos congregados cantándole en español, en inglés, en portugués, en zapoteco, en chino, en alemán. Entonces, imagínense el coro celestial si uniéramos a todas estas voces de todo el mundo cantándole un canto al Señor. ¿Cómo se oiría este canto en los más de 7,000 idiomas del mundo? ¿Cómo se va a oír? Porque una de las cosas que vamos a hacer en el cielo, aquí lo dice, es que vamos a cantar. Esa es una de las cosas que la Biblia nos dice que vamos a hacer en el cielo. Porque aquí lo dice, bueno, en el capítulo 5, si vamos atrás, en el capítulo 5, versículo número 9, 5:9, miren cómo dicen, repite la visión ahí, dice, y cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Entonces, una de las cosas que vamos a hacer en el cielo es cantar. Otra de las cosas que parece que a Dios le gusta son los libros, porque, por ejemplo, en el capítulo 5, verso 1 dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Entonces Apocalipsis nos revela muchas cosas que a Dios le gusta o que Dios tiene como una visión, como un plan que se está concretando, que se ha venido concretando y que un día nosotros veremos su cumplimiento final y todo listo, ¿no? Todo completo, como Dios lo ha soñado, como Dios lo ha diseñado, como lo ha planificado. Entonces, hermanos, a Dios le interesan los idiomas, quizás a nosotros o al ser humano no le interesan mucho los idiomas, los grupos étnicos, las culturas. A veces el mundo quiere globalizar todo, ¿no? A veces el mundo dice que todos hablen inglés. O alguien puede decir, como nos han dicho muchas veces, ¿por qué traducen la Biblia? ¿Por qué no mejor le enseñan español a los indígenas? Ese es un argumento que muchas veces se usa porque hay quienes no quieren invertir en las misiones o no quieren invertir en traducir la Biblia y entonces dicen, mejor enséñenle a todo mundo español y que dejen de hablar sus lenguas. Hay hermanos que piensan así todavía. Pero ¿qué dice Dios? ¿Cuál es el plan de Dios? Revelar su amor, hermanos, a cada pueblo, a cada etnia, revelarse Él mismo como un Dios personal, como un Dios de cada grupo étnico del mundo. Por eso es lo que hacen ustedes de misiones, de hablar de Venezuela, de hablar de Brasil, de México, de los grupos étnicos del mundo, está muy bien, porque eso está alineado a la visión de Dios. O sea, Dios, lo que estamos haciendo como iglesia, cuando hablamos de misiones, cuando hablamos de traducir la Biblia, cuando hablamos de enviar misioneros a los grupos étnicos del mundo,
está alineado al plan de Dios. Eso es parte del plan de Dios, y lo más hermoso es que Dios no lo hace solo, sino que Dios nos ha involucrado a todos nosotros en esa visión, en ese hermoso plan. Entonces, hermanos, esas ofrendas que ustedes han depositado aquí para misiones están dentro del plan de Dios. Dios ha diseñado sostener su obra por medio de su iglesia para llegar a cumplir esta visión de la que nos habla Apocalipsis. Entonces, no es una locura para nosotros, para el mundo a lo mejor sí, es una locura, pero para nosotros no, porque nosotros tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón, esa visión de Dios que Él siembra en nuestra vida para colaborar con Dios en el cumplimiento de esa gran visión. Gracias a Dios, porque un día alguien se preocupó por traducir la Biblia en español. ¿Qué haríamos si no hubiera Biblia en español? A ver, levante la mano los que saben griego o hebreo o arameo. A ver, levante la mano. Yo nada más sé decir shalom, ¿no? Y ya, porque no sabemos esos idiomas, ¿no? Entonces, si Jesús nunca habló español, aunque bien hubiera podido, ¿no? Pero el apóstol Pablo tampoco habló español, ni Moisés, ni David hablaron español. Entonces, si alguien no hubiera traducido la Biblia y traernos el mensaje de Dios en la lengua que entendemos, pues sería muy difícil para nosotros caminar con Dios o saber cómo ser un discípulo de Cristo. Si no tuviéramos la Biblia, pues no sería lo mismo, ¿no? ¿Cómo sería su vida sin la Biblia? A ver, levante la mano los que estarían, después de conocer la Biblia, estarían felices, pues, de no tener Biblia. ¿Estarían felices de no tener Biblia? No. Algunos de ustedes tienen 2 o 3 en su casa, ¿no? O 4 o más. Y por cierto, aquí traigo Biblias, hermanos, ¿eh? Si no tienen, compre una Biblia, adquiera una Biblia, regale una Biblia. Si viene un cumpleaños, 15 años, una boda, regale una Biblia o estrene una Biblia en estos días. Es el mejor regalo, la palabra de Dios. Miren la siguiente lámina, porque ya me quedé mucho ahí. Dice esta lámina: la palabra nos restaura y nos dignifica. Hermanos, eso hace la palabra de Dios en la vida de una persona. Yo leí aquí que dice tema 2024, restauración. Eso es lo que hace la palabra de Dios. No hay un proyecto en el mundo que restaure como lo hace la palabra de Dios. No hay un proyecto en todo el mundo, no hay un programa social, no hay una técnica humanística que restaure la vida de un pueblo como lo hace la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios primero te restaura por dentro. Restaura tu alma, tu espíritu, te limpia, restaura tu manera de pensar y tu manera de vivir, y entonces todo a tu alrededor es sanado y restaurado, ¿no? Por más que una persona quiera tomar terapia, por más que una persona tenga mucha educación, tenga mucho dinero, tenga muchos recursos, su vida no está completa, no está sanada si no ha experimentado la sanidad, la medicina que es la palabra de Dios. Hermanos, no estamos mal ni estamos locos como el mundo piensa cuando decimos, cuando predicamos, cuando ofrecemos la palabra de Dios al mundo. Quizás el mundo lo rechace. Yo vi hace rato que nuestra hermana estaba ofreciendo un folleto allá afuera y alguien pasó y lo rechazó. Pero esa persona no sabe que rechazó el mensaje que puede restaurar su vida, para esta vida y para la eternidad. Me recordó la hermana cuando yo era niño, mi abuela me ponía en la calle y me daba un montón de folletos que yo no sé de dónde los conseguía. Yo apenas tenía como 3, 4 años, empezaba a hablar y mi abuela me ponía en la calle, me decía que tenía que repartir todos esos folletos, y me dijo, mi abuela cuando yo era niño, entrega ese folleto y vas a decir, Cristo salva, y ya, ese es tu mensaje. Y ya, pues no podía yo decir Cristo salva, decía Quito Chava, y ahí está, su folleto, ¿no?
Y no podía yo regresar a casa hasta que terminaba mi bonche de folletos. Así que ese fue mi entrenamiento misionero desde los 3, 4 años. Entonces yo sé lo que se siente que una persona te rechace, ¿no? Pero es muy triste porque esa persona no sabe que esa palabra es lo mejor que podría pasarle a su vida entera y por la eternidad, y a sus hijos y a los hijos de sus hijos, ¿verdad? Pero nosotros, hermanos, estamos llamados a cumplir esta obra misionera. Nuestro trabajo no es obligar a la gente, sino nuestro trabajo es ofrecerle este mensaje de paz, este mensaje que restaura y dignifica. Hermanos, mucho hemos oído en nuestro país y también en Venezuela, por cierto, que se habla mucho de ayudar a los pueblos originarios, los pueblos indígenas. Y se dice, bueno, vamos a ayudar a los indígenas, vamos a ayudar a los pobres, vamos a dar esto, vamos a dar lo otro, lo cual está bien, hay que ayudar materialmente a la gente, pero sabemos que ningún programa social va a lograr la restauración de esos pueblos ni de esas vidas, sino es la palabra de Dios la que restaura y la que da dignidad. Saben, hermanos, nosotros en los pueblos, que a lo mejor aquí hay algún indígena, ¿no? ¿Alguien de aquí es indígena o se considera indígena? A ver, levante la mano los indígenas que hay aquí. Viviana, levanta la mano. Levanta la mano. Bueno, a lo mejor usted no lo sabe, pero ahí va otra cosa que le voy a decir para que anote. ¿Qué significa ese término indígena? Ándele, usted sabe, hermana, se acaba de ganar un viaje a la Ciudad de México. Pues, hermanos, eso es lo que significa indígena. Indígena viene del latín, inde, que quiere decir de allí, genos, nacido de, el diccionario dice que un indígena es un nativo, un original, un originario o habitante original del territorio donde vive. Es decir, si tus padres, tus abuelos, tus tatarabuelos eran de esta tierra, tú eres un indígena. Tú eres un descendiente indígena, a menos que tu padre, tu madre, tu abuelo, tu abuela vino de otro país, entonces quizás ya no eres totalmente un indígena, podría ser un mestizo o un extranjero, ¿no? Pero un indígena es el habitante original, digamos, o descendiente de los habitantes originales del territorio. Eso significa indígena, y muchos piensan que indígena significa indio, o a veces mucha gente piensa que ser indígena es sinónimo de ignorancia o de pobreza, pero no es así. Eso no significa el término. Incluso ser indígena tiene un alto valor histórico y social y cultural. Así que a lo mejor usted sí es indígena, pero no lo sabe, ¿no? ¿Saben cuántos indígenas hay en nuestro país oficialmente? ¿No? Oficialmente dice el INEGI que en nuestro país vivimos alrededor de 25 millones de indígenas. Pero eso es porque todavía a mucha gente le da vergüenza decir que es indígena. Cuando pasa el INEGI y pregunta, pues le da vergüenza. ¿Por qué? Porque piensan que su identidad no vale. O piensan como mi abuelo, ¿no? Que decían, no quiero ser indio, no quiero ser pobre, no quiero ser ignorante, mejor no soy indígena. Mejor diré que soy español o francés, así como yo, ¿no? Que tengo pinta de francés o pinta así de, ¿no? No, la gente se avergüenza de su identidad, pero ¿saben qué, hermanos? Eso también lo restaura la palabra de Dios. En muchos pueblos aún hay hermanos que se avergüenzan de ser indígenas, porque sienten que su identidad no vale, porque la colonización, la castellanización y a veces una mala evangelización también ha destruido su autoestima. Pero la palabra de Dios, cuando llega y la gente entiende que su identidad es parte del plan de Dios, que tu idioma es parte del plan de Dios, la gente recupera el valor de su identidad, el valor de su idioma, el valor de su persona, ¿no? Dios restaura y te da dignidad. Por eso esta frase dice, la palabra nos restaura
y nos dignifica. Eso es lo que hace la palabra de Dios con una persona. Te restaura y devuelve tu dignidad. Es decir, te devuelve el valor original que Dios te ha dado desde siempre. Y eso es lo que Dios está haciendo, hermanos, con toda persona que tiene un encuentro con Dios y que recibe la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es medicina a nuestra alma, a nuestra mente, a nuestro cuerpo. En todos los sentidos, la palabra de Dios nos sana y nos restaura. Entonces, hermanos, este asunto de traducir la Biblia, de predicar la Biblia, de enseñar la Biblia, es el mejor proyecto del mundo. Aunque no tuviéramos nada más, pero tuviéramos solo la palabra de Dios, hermanos, tenemos lo mejor. Hermanos, usted y yo tenemos lo mejor. Tenemos la palabra de Dios. A veces no logramos tener algo material que queremos, pero en realidad, como dicen las Escrituras, en el Señor ya estamos completos. Ya no necesitamos más, ¿verdad? Claro que Jesús dijo, busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido, porque así es, ¿verdad? No es lo mismo un pueblo con la Biblia que un pueblo sin la Biblia. No es lo mismo una persona, una familia que no tiene la palabra de Dios, que no conoce la palabra de Dios, a una persona, a una familia, a una comunidad que ha recibido la palabra de Dios. No es lo mismo, ¿verdad? Porque una persona que ha tenido un encuentro con Dios y ha recibido la palabra de Dios, hermanos, la vida de esa gente es diferente. Es transformada, es hermoso la palabra de Dios. Siempre hablo de mi abuela porque pues me crecí con ella y ella me infundió el evangelio, me discipuló, me inspiró mucho. Mi abuela era una mujer indígena zapoteca que sabía poco español cuando yo era niño, pero ella se esforzó a aprender español con la Biblia. Así que la Biblia hasta te ayuda a aprender a otros idiomas, hermanos, ¿eh? Si quieres ser un buen lector del español, lee la Biblia. Si quieres saber leer y escribir bien, lee la Biblia. La Biblia es un libro no solamente espiritual, también la Biblia es lo mejor de la literatura universal. Usa términos que la mayoría de personas no saben, pero los que leemos la Biblia somos más cultos. Los que leemos la Biblia, somos mejores lectores, somos mejores escritores, tomamos mejores decisiones en nuestra vida gracias a la palabra de Dios. Entonces, hermanos, la Biblia es el libro de los libros porque impacta tu vida, no solo en lo espiritual, sino también en lo intelectual, en lo social, en lo económico, en lo cultural y en todas las esferas de la vida. La Biblia impacta la vida de la gente. Así que, hermanos, usted déjese que la Biblia lo guíe. La Biblia le va a guiar a tener una vida espiritual más fuerte, pero también una vida intelectual más fuerte, una vida económica más fuerte, una vida social más fuerte, y usted va a ser más culto si entre más lee y entre más medita y entre más conoce la palabra de Dios, mejor será su vida. Más restauración, más dignidad para nuestra vida. En la siguiente lámina dice, bueno, está la visión es que todos los pueblos de México reciban la palabra de Dios en su idioma, hermanos. Todavía hay varios millones de indígenas que solo hablan su idioma o son bilingües, pero a veces uno es bilingüe en diferente nivel, ¿verdad? Hay gente que es bilingüe, que domina muy bien los dos idiomas, pero hay gente que domina un idioma mejor que otro. ¿Saben cuáles son las reglas para ser bilingüe? Anoten, porque eso también debe saber, ¿eh? ¿Cuáles son las reglas? Hay 3 reglas para que usted se considere bilingüe. A ver, ¿quién de aquí es bilingüe? Levante la mano los que son bilingües. Nuestra hermana, Viviana, yo, también la hermana. Muy bien. A ver si es cierto que cumplen con las 3 reglas para ser bilingües. Número 1. Si usted dice que es bilingüe, usted debe hablar muy bien 2 idiomas. Si usted habla dos idiomas, ya tiene el primer punto para ser bilingüe. Número 2, para ser bilingüe, usted debe leer muy bien los 2 idiomas.
Ya tiene el segundo punto para ser bilingüe. Y número 3, para ser bilingüe, usted debe escribir muy bien los dos idiomas. Y si usted cumple con esos 3 aspectos, usted es bilingüe. Y hay diferentes niveles de bilingüismo, ¿no? A veces hablamos muy bien nuestra lengua materna y el segundo idioma lo hablamos, pero no muy bien, ¿no? O leemos no muy bien, entonces siempre hay que estar mejorando. Y la Biblia ayuda mucho para que seamos bilingües o trilingües o políglotas, ¿no? De hablar muchos idiomas. Hay gente que aprende muchos idiomas, ¿no? Creo que en el mundo hay una persona que aprendió hasta 70 idiomas. O sea, son gente muy capaz, ¿no? Que desarrollan esa capacidad, pero nuestro cerebro tiene la capacidad de aprender varios idiomas, ¿no? Y en el cielo, ¿qué idioma va a hablar usted? A ver, hermanos, ¿qué idioma van a hablar ustedes en el cielo? ¿O qué idioma va a ser el idioma celestial? La hermana dice que mixteco. La hermana dice que portugués. Yo digo que zapoteco. Bueno, cuando yo era niño, yo escuchaba a los predicadores y decían a veces, en el cielo hablaremos un solo idioma. Y todos decían, amén, gloria a Dios. Pero Apocalipsis dice que no. Apocalipsis dice que habrá gente de todas las naciones y de todos los idiomas. Entonces en el cielo, hermanos, se va a llevar usted su idioma. Entonces a Dios le gustan los idiomas. Dios no va a renunciar a los idiomas. Dios va a preservar los idiomas para que le adoremos en la eternidad, cada quien en su idioma. Pero ¿se acuerdan lo que pasó el día del Pentecostés? ¿Se acuerdan lo que sucedió? ¿Qué le pasó a los hermanos galileos? ¿Qué milagro sucedió? Y sin haberlas aprendido antes, ¿no? Sino que recibieron por el poder del Espíritu Santo el poder de hablar diferentes idiomas. ¿Qué pasará en el cielo? Muy posiblemente nosotros podremos entender y hablar todos los idiomas del mundo. Así que si aquí no aprende usted muy bien el inglés o el chino, pues no se preocupe. En el cielo, me imagino que el Señor nos dará la capacidad de entender y hablar todos los idiomas del mundo. Y podremos adorar a Dios y entendernos entre nosotros de todas las etnias del mundo. Va a ser algo muy hermoso, ¿no? Pero mientras estamos aquí hay que traducir la Biblia, hay que enseñar la Biblia y hay que hacer discípulos de acuerdo al idioma de cada persona. Y eso es lo interesante de la iglesia, que la iglesia tenemos la oportunidad de hacer misiones de una forma adecuada, de una forma apropiada y que nos cuesta. Sí nos cuesta trabajo, nos cuesta dinero, nos cuesta sacrificio, a veces sufrimiento, a veces hasta la vida. Pero eso es parte de la obra de Dios y es parte en que Dios forma a su iglesia y la involucra en su plan divino, en su visión eterna, ¿no? Y en su misión eterna. Solo Dios sabe por qué ha organizado de esa manera su misión en el mundo. En la siguiente lámina dice, ahí está, la Biblia en la lengua materna de los pueblos revela el amor de Dios. Hermanos, Dios es el autor de los idiomas y es su voluntad que su palabra exista en todos los idiomas del mundo. No sé si la Biblia se va a lograr traducir a todos los idiomas antes de que venga el Señor, pero mientras estamos aquí y mientras Él no viene, hay que seguir traduciendo y hay que seguir predicando y hay que seguir haciendo discípulos de todas las naciones. Cuando Dios le dijo a los discípulos, cuando Jesús le dijo a los discípulos, vayan o id, ¿no? Id por todo el mundo y hacer discípulos. No sé si los discípulos se imaginaron que iban a llegar a pueblos donde hablaban otros idiomas. Y entonces llega el apóstol Juan y llega Mateo, Marcos y llega con los zapotecos. Dice, ¿y ahora estos en qué idioma les hablo? ¿No? Entonces ahí nació la necesidad de aprender otros idiomas. Por eso el misionero que se va a otro pueblo, ¿qué debe hacer?
tiene que aprender el idioma del pueblo, ¿verdad? Aquí nuestra hermana ha tenido que aprender el español, ¿no? Porque si no, pues, ¿cómo le hacemos, no? Para comunicarnos con ella. Entonces, parte de la obra misionera es esta, aprender idiomas y traducir la Biblia. En muchos lugares ha habido misioneros que van a traducir la Biblia, pero también en nuestro caso en México y en muchos lugares del mundo siempre es necesario que Dios levante traductores nativos, pastores nativos, porque el misionero llega a un pueblo, pero el misionero va por un tiempo determinado, ¿no? O se lo lleva el Señor, o la persona tiene que salir del país, o cualquier cosa. Pero ¿quién se queda? Pues los discípulos nativos, los discípulos indígenas se quedan, ¿verdad? Por eso en la siguiente lámina también dice, la Biblia en la lengua materna de los pueblos transforma vidas. Hermanos, el propósito de la Biblia es transformar vidas. El propósito de la palabra de Dios es esa. Esa es la razón principal por la cual la Biblia se traduce, se predica y se enseña, porque la palabra de Dios transforma nuestra vida, ¿verdad? Y lo hace continuamente, nos prepara, ya lo dijo el apóstol Pablo, ¿no? Toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para instruir. Entonces la Biblia siempre está transformándonos, moldeándonos, estamos aprendiendo a caminar, a veces fallamos, pero luego volvemos a la Biblia y la Biblia nos va corrigiendo y nos va ayudando. Así que gracias a Dios por la Biblia. ¿Están contentos de contar con la Biblia, hermanos? Así que si antes no apreciaba mucho la Biblia, pues apreciemos más la Biblia, hermanos. Léala todos los días, aunque sea un versículo, ¿verdad? Pienso iniciar un programa que se llama El versículo que cambió mi destino, ¿no? Porque a veces solo un versículo de la Biblia transforma tu vida. No sé si ustedes tienen un versículo favorito, hermanos. ¿Ustedes tienen un versículo favorito de la Biblia o no? ¿Sí tienen uno? Después me cuentan cuál es. Yo también tengo mi texto favorito de la Biblia, ¿no? Y siempre recurrimos a ese texto porque ese texto algo pasó, nos gustó o nos bendijo en algún momento, o ese texto nos inspira, o ese texto nos motiva, o Dios nos habló por medio de ese texto bíblico. Entonces nos apropiamos muchas veces de un texto bíblico, ¿no? Y donde quiera que vamos, pues lo repetimos, lo compartimos, hasta predicamos de ese texto porque no lo sabemos de memoria y no lo sabemos bien, ¿verdad? Entonces la palabra de Dios, ese es su objetivo, transformar nuestra vida, restaurar nuestra vida. Ese es el objetivo de la Biblia. Aunque la Biblia logra muchos otros beneficios, impacta de muchas otras formas, su objetivo principal es transformarnos, conectarnos con Dios y que nosotros sepamos cómo relacionarnos con Dios y con el mundo, ¿no? En la siguiente lámina dice, bueno, hay un programa que se llama Traduce. Nosotros tenemos un programa en la UNTI que se llama Traduce. En este programa lo que hacemos es que reclutamos gente de diferentes pueblos, cristianos, hermanos que hablan diferentes idiomas, así como Viviana habla mixteco. Vamos de pueblo en pueblo buscando quiénes son los hermanos, si hay cristianos, si no hay cristianos, para ver qué piensan sobre traducir la Biblia en su idioma para su pueblo. Y así Dios va levantando traductores de cada pueblo, de cada idioma de nuestro país, porque México es uno de los países del mundo con mayor número de idiomas, si usted no lo sabía, ¿verdad? Le voy a dar el dato, pero en México se siguen hablando varios idiomas, casi un idioma por cada día del año, ¿no? Ya saben cuántos. Entonces, en un momento más les muestro las gráficas, pero en este programa, pues se van reclutando traductores, se capacitan, los que Dios llama se empiezan a involucrar y empiezan a hacer la traducción de la Biblia, y cada año vamos haciendo planes de trabajo de cuántos versículos, qué libros, qué capacitaciones, qué herramientas necesita el traductor. Todo ese trabajo de traducción de la Biblia requiere de un gran equipo de colaboradores.
de los traductores, de los técnicos, de los que capacitan, de los que revisan las traducciones, expertos en el griego, en el hebreo, en el arameo, en ciencias bíblicas. Entonces, es todo un equipo de trabajo para traducir la Biblia, porque no es cualquier libro, ¿no? Además, es un libro, pues, que ya tiene sus miles de años, ¿no? Y es hermoso porque se cumple la palabra de cuando Jesús dijo: cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces la Biblia se va traduciendo y va permaneciendo y va dando frutos. Así que eso hacemos en este programa, hermanos, de Traduce. En la siguiente lámina dice: la Biblia en la lengua materna de los pueblos edifica a la iglesia y forma liderazgo autóctono. Porque conforme la Biblia se va traduciendo, hermanos, pues van surgiendo hermanos, van surgiendo pastores, van surgiendo maestros, van surgiendo evangelistas, porque la Biblia naturalmente pues genera discípulos, levanta líderes de la iglesia que son llamados por Dios por medio de su palabra. Y vemos muy importante que la Biblia se traduzca, pero también que al mismo tiempo vayan surgiendo y se vayan capacitando líderes locales. Es muy importante tener pastores y maestros que hablen el idioma del pueblo, que enseñen y hagan discípulos de acuerdo al idioma y a la cultura de cada pueblo, ¿verdad? Por eso aquí es muy bueno, yo felicito aquí a la hermana Kesia, porque vi que ella pues solo pasó aquí a dar un anuncio, pero ustedes veo que son los que cantan, los que dirigen, los que enseñan, los que dirigen varias secciones, pues son entre todos, ¿no? Eso es muy bueno, porque quiere decir que en esta iglesia hay liderazgo autóctono, hay liderazgo local. En caso de que la hermana, el Señor le diga: ahora sí, Kesia y su esposo se van a África, bueno, ya hay liderazgo local, ¿no? Eso debe suceder en cada pueblo, y por eso tenemos otro programa en la siguiente lámina que se llama Jesús en tu idioma. Gracias, hermana. Por medio de este programa, Jesús en tu idioma, se capacita al nuevo liderazgo, a los pastores, a los miembros, se les capacita en cómo leer en su idioma, por ejemplo, porque la mayoría de gente sabe hablar su idioma, pero no sabe leer su idioma. Por ejemplo, Viviana en su pueblo cada año hace talleres para que los niños, desde niños, aprendan a leer en mixteco y aprenden con la Biblia, ¿no? Y de esa manera la Biblia contribuye a la educación. ¿Y saben qué sucede? Vienen los maestros de la escuela y dicen: pues dame material que tú tienes para enseñar en la escuela, porque no tengo, ¿no? Les voy a hablar más de eso, pero la capacitación a líderes indígenas es importante. Que surja el liderazgo autóctono para que lean, para que enseñen la palabra de Dios en su lengua materna. Por eso tenemos este programa. Hay capacitaciones, hay asesoría, hay materiales, hay herramientas que vamos desarrollando en cada idioma, de forma impresa, de forma digital, en audio, en video, en aplicaciones de teléfonos celulares, etcétera, que se van haciendo cada año en cada idioma, para que la iglesia, el liderazgo, tenga herramientas con qué trabajar en la iglesia, ¿no? En la siguiente lámina, bueno, hay un ejemplo de los módulos de capacitación que siempre se van actualizando y mejorando. En la siguiente lámina dice: la Biblia en la lengua materna de los pueblos fortalece idiomas y redime culturas. Hermanos, los idiomas son fortalecidos por medio de la Biblia. Gracias a Dios, en español, por ejemplo, la Biblia hace una gran contribución al idioma español. Se dice que cuando se tradujo la Biblia en alemán, había muchas variantes del idioma alemán, pero la traducción de la Biblia ayudó a normalizar el idioma alemán. Y así, cada vez que la Biblia se traduce en un idioma, la Biblia contribuye al fortalecimiento de ese idioma. Porque gracias a que la Biblia se traduce, se revisan los alfabetos, se revisan las gramáticas, se actualiza la gramática, se actualiza la escritura de cada idioma, y entonces la Biblia hace una gran contribución académica a los pueblos y al mundo. Por eso decimos que la Biblia
en la lengua materna de los pueblos fortalece idiomas. Incluso, ¿saben quiénes son en los pueblos los que más saben leer en su idioma? Los cristianos. Los cristianos son los que saben leer más, escribir más. Es más, muchos cristianos se convierten en maestros en sus comunidades porque gracias a que leen la Biblia, saben leer, saben escribir y enseñan a los niños en su propio idioma. Así que la Biblia, hermanos, no solamente favorece al alma, al espíritu y al liderazgo, sino también a la educación, al idioma y a la cultura. Todas las culturas del mundo, hermanos, pues han sido afectadas por el pecado. Pero cuando llega la palabra de Dios, pues la palabra de Dios va restaurando vidas y se va restaurando la cultura, ¿verdad? Hay aspectos en nuestras culturas, en todo el mundo, pues que no es muy bueno o que se ha distorsionado la cultura, ¿verdad? Y lo que hace la palabra de Dios es que va restaurando la cultura, los valores fundamentales, los valores universales, los valores mejores que vienen de Dios, se restauran por medio de la palabra de Dios. Hay quienes piensan que en los pueblos indígenas todo es brujería, o todo es hechicería, o todo es malo, y no es así. Los pueblos indígenas tenemos muchos valores fundamentales. ¿Saben dónde está la mayor reserva de agua en el mundo? En los pueblos indígenas. La mayor reserva de árboles en los pueblos indígenas. La mayor reserva de alimentos en el mundo en los pueblos indígenas. La mayor reserva de animales en los pueblos indígenas. ¿Por qué? Porque los pueblos indígenas son muy respetuosos de la naturaleza. Yo me acuerdo que cuando yo era niño, mi abuela nos regañaba si nosotros rompíamos la rama de un árbol, o si pasábamos y le cortábamos una hoja a un árbol o una planta, venía el regaño, porque nos decía, no, a las plantas se les tiene que respetar, porque de ahí viene nuestro oxígeno, y de ahí viene nuestro alimento, y de ahí nos daba toda la filosofía zapoteca, ¿no? De por qué se debe respetar el árbol, la tierra, los animales. Sí, se matan animales para comer, pero aún para eso se hace con respeto. Entonces, los pueblos indígenas están llenos de valores que están alineados a la palabra de Dios, pero el pecado ha traído mucho temor. Saben que en los pueblos indígenas hay mucho temor, porque el pecado ha traído mucho temor. Y entonces por eso los pueblos se han vuelto animistas, ¿no? Porque hay mucho temor a los espíritus, que si no hago este sacrificio, que si no hago este rito, que si no hago esto, pues me va a pasar esto. Entonces nuestros pueblos se llenan de mucho temor, pero cuando llega la palabra de Dios, y la palabra de Dios ilumina su mente, y la palabra de Dios restaura su vida, les quita el temor, y les hace ver que hay un Dios mucho más grande, que es el Dios de la naturaleza, que es el Dios de todo, y que no hay espíritu más poderoso que Él. Entonces los pueblos recuperan la confianza, los pueblos pierden el temor, y los pueblos confían en el Señor. Entonces la cultura se va restaurando, el pueblo indígena ya no tiene temor. Mucho de lo que ustedes ven que sucede en nuestros pueblos, muchos ritos, muchas prácticas se hacen no porque lo crean, sino porque hay mucho temor de que si no lo hacemos, algo malo me va a pasar. Yo lo digo porque vengo de un pueblo indígena, sé cómo es, sé lo que creíamos anteriormente, y lo he visto de pueblo en pueblo en cientos de pueblos y comunidades. No lo digo porque lo leí en un libro, sino sé de dónde venimos y por qué hacemos ciertas cosas cuando desconocemos la palabra de Dios. Y a veces, hermanos, cuando a un pueblo va un pastor, un misionero que desconoce todas las prácticas animistas de nuestros pueblos, pues no sabe cómo predicar, cómo enseñar sobre esos temas, ¿no? Le toma años entender la cultura, la religión, la creencia. A un misionero le toma muchos años, por eso es muy bueno que conforme se hace el trabajo misionero, vayan surgiendo líderes autóctonos, líderes locales, porque los líderes locales entienden mucho más la cultura,
qué se hace, qué no se hace, por qué se hace y cómo enseñar mejor, cómo aplicar mejor la enseñanza de la Biblia. Bueno, hermanos, ya me alargué demasiado, pero Dios ama los idiomas. Así que nosotros también debemos interesarnos en los idiomas, hermanos. Hay idiomas que ya murieron, que ya no se hablan. En México hay una lista como de 30 idiomas que están a punto de desaparecer porque ya hay muy pocos hablantes. Y eso es muy triste para nosotros, pero lo más hermoso es que un día en la eternidad creo que sí van a estar presentes esos idiomas, porque Dios no solo restaura muertos o no solo resucita muertos, también resucita idiomas, ¿no? Dios es el creador de todo esto. Así que, hermanos, estos son aspectos en los que la Biblia impacta a los pueblos. Y a eso vine yo, a decirles cómo la traducción de la Biblia, cómo la Biblia impacta a las comunidades originarias, a los grupos étnicos, cuando la Biblia se traduce y se predica y se enseña en todos los ámbitos de la vida de un pueblo. Hermanos, el ministerio de la Biblia es muy hermoso y creo yo que es el proyecto más estratégico del mundo, es darle al mundo, darle a los grupos étnicos la palabra de Dios en su propio idioma. Es muchísimo mejor y es el mejor proyecto en el que podemos estar involucrados. El misionero necesita la palabra de Dios, el predicador, el maestro, el líder de jóvenes, el líder de niños, necesita la palabra de Dios para enseñar bien. Entonces la Biblia, hermanos, es el libro de los libros. En la siguiente lámina, ya terminando, les comento que hay nuestro tercer programa, se llama Lenguas Vivas. Ahí consiste en todo un programa de fortalecimiento y preservación de idiomas que trabajamos con escuelas primarias, secundarias, preparatorias, universidades, con gobiernos, con fundaciones, con comunidades, con iglesias, para que los idiomas se fortalezcan, se desarrollen, se lean, se escriban, se hablen, porque estamos convencidos de que para Dios son importantes. Y por eso es muy hermoso, y además es muy hermoso hablar 2 idiomas, ¿no? O 3 idiomas, es muy bonito. Hay un dicho que dice que el que habla 2 idiomas vale por 2, ¿verdad? Porque cada idioma tiene su forma de expresar diferentes cosas, diferentes términos. Incluso los atributos de Dios se traducen de una forma muy especial, muy específica en cada idioma del mundo. Y tenemos una frase que dice, la gloria de Dios no cabe en una sola lengua. Porque cada lengua expresa un poquito de la gran gloria de Dios. En la última lámina están las estadísticas, 25 millones de indígenas. Hay 68 idiomas originarios en nuestro país. De esos 68 idiomas se derivan 364 variantes o variaciones de esos idiomas. El que más tiene es el idioma de Viviana, el mixteco. El mixteco existen 81 diferentes variaciones del idioma mixteco. Entonces Viviana habla mixteco, pero de repente se puede encontrar a otro mixteco de otro pueblo, de una sierra, y no se van a entender. Van a tener que hablar español porque se van a entender un poquito algunas palabras, pero no van a poder conversar y menos van a poder leer la Biblia. Por eso cada variante necesita su propia traducción de la Biblia. Entonces eso es complejo, ¿no? Un trabajito que Dios nos dio y que todos somos responsables de eso, hermanos. Y hay a la fecha 152 traducciones del Nuevo Testamento. Aquí les traje yo unas muestras, pasen a ver al final, unos evangelios, un Nuevo Testamento, porciones bíblicas, son ejemplos de lo que se está haciendo cada día de traducción de la Biblia en México. Pasen a ver esa pequeña exposición, hasta pueden intentar leer esos idiomas, ¿no? Y 11 Biblias completas. Tenemos 11 traducciones de la Biblia completa y este año estamos terminando 2 más, gracias a Dios, traducciones de la Biblia completa, y estamos terminando 5 traducciones más del Nuevo Testamento en estos próximos meses, gracias a Dios. Ya estarán invitados a las fiestas, porque se hacen fiestas en cada pueblo cuando presentamos un libro, un Nuevo Testamento, una Biblia completa, ¿no?
Se cocina un dinosaurio, se hacen tamales de dinosaurio y de todo. Bueno, hermanos, creo que ahora sí, de verdad, la última lámina está en las redes sociales, Facebook, Instagram. Ahora ya no es Twitter, ¿no? Ya es X. Y YouTube. Y también nos pueden escribir por el WhatsApp o por Telegram. Aquí también hay folletitos que ustedes pueden llevar y seguirnos en las redes sociales y recibir las peticiones de oración, los testimonios, los videos que estamos cada semana enviando para que ustedes estén informados y orando a Dios por todos estos proyectos en nuestro país. Les invito, también hay una tarjetita ahí, si alguien quiere recibir en su WhatsApp o su correo electrónico información continua, llenen una tarjeta para que yo me lo lleve y les den de alta y ustedes reciban continuamente la información en su WhatsApp o su correo electrónico. O si alguien desea patrocinar la traducción desde un versículo de la Biblia, tú podrías patrocinar la traducción desde un versículo en adelante, ¿no? Puedes patrocinar 1, 2, 3 versículos durante el año o uno cada mes, ¿no? Sería muy bueno, hermanos, quiero dejarles esta invitación y este desafío, que ustedes consideren orar, pero también patrocinar la traducción de la Biblia en México. Se sigue haciendo ese trabajo y pues eso está dentro del plan de Dios, dentro de la visión de Dios. Oremos, hermanos, dando gracias a Dios por su obra en los pueblos indígenas. Padre, te damos muchas gracias en esta noche porque hemos escuchado tu palabra, Señor, y te doy gracias por esta congregación, por mis hermanos que han escuchado atentamente esta información. Yo te pido, Señor, que los bendigas, que tu palabra los bendiga, los restaure, nos dé la dignidad que tú quieres darnos, Señor, y que podamos seguir aprendiendo de tu palabra para poder ser discípulos tuyos que te siguen y que somos la luz del mundo, Señor, y la sal de esta tierra por medio de tu palabra que recibimos y que aprendemos. Gracias, Señor. En tus manos ponemos a mis hermanos, a sus familias y a todas aquellas personas a las que ellos están compartiendo tu palabra. Te pedimos por las naciones que ellos están promoviendo, informando y también orando por esas naciones, que tú las alcances desde los grupos étnicos más pequeños hasta las naciones más grandes. Señor, tu palabra sea traducida y predicada y surja tu iglesia en todo el mundo. Y un día estaremos todos juntos para adorarte, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, oramos y te damos las gracias, Padre. Amén.